Hoy tendremos la parte número 77 de Puertas Dimensionales. Vais a ver que es la tercera parte de San José, pero si el otro os llegó a sorprender un poco, con esto vais a quedar pasmados. Porque una vez más veréis qué relación con Puertas Dimensionales ya directamente. Vamos a empezar. Pues empezamos precisamente con esto. Era una noticia del 16 de marzo y esta vez vais a ver que esta conferencia tiene que ver con unas situaciones muy de milagro, ¿eh? Sí, estad atentos. Sacerdote atribuye a San José milagro de avión que se partió y no dejó muertos. El accidente de un avión que se partió en dos sin dejar muertos reforzó la devoción de un sacerdote español a San José, pues aseguró que se trata de un santo que tiene mucho poder ante el trono de Dios. Fijaos que es lo mismo que hemos ido viendo con otras personas diciendo prácticamente lo mismo. En un reciente artículo publicado por la red social católica Ozana, el padre Gonzalo Mazarrasa recordó cómo el accidente del avión del Milagro de Aviaco en 1992 fortaleció su devoción por San José. El avión McDonnell Douglas DC-9 salió de Madrid el 30 de marzo. Al intentar aterrizar en Granada, la aeronave se partió en dos. El piloto de la aeronave era el hermano del entonces futuro sacerdote que en ese año se encontraba estudiando en Roma. De acuerdo a la prensa local, solo 26 de los 94 pasajeros resultaron heridos y no se registró ningún fallecido. El programa televisivo español El Hormiguero lo calificó como el avión del milagro. El padre Mazarrasa recordó que en esos días estaba yo estudiando en Roma en 1992 y residía en el Colegio Español de San José, que ese año celebraba su centenario. San Juan Pablo II vino a conmemorarlo y cenó con nosotros. Yo obtuve la gracia de cantarle una canción que le había hecho 11 años antes con ocasión de su atentado en la plaza de San Pedro, señaló. 2 días después, continuó, terminaba una oración de 30 días para pedir cosas imposibles al Santo Patriarca, y un avión se partió en dos al aterrizar en una ciudad de España con casi 100 personas. El piloto era mi hermano, Jaime Mazarrasa. Solo hubo un herido de consideración que, gracias a Dios, se recuperó. Aquel día supe que San José tiene mucho poder ante el trono de Dios, aseguró. El padre Mazarrasa subrayó que este año he vuelto a rezar la oración de 30 días al esposo de María, en este su mes de marzo. Ya son 30 los años que llevo haciéndolo y nunca me ha defraudado, antes bien ha sobrepasado con mucho mis esperanzas. Ya veis, hay una oración de 30 días que es durante el mes de marzo. El sacerdote español aseguró que sé de quién me he fiado. Para entrar en este mundo, Dios solo necesitó a una mujer, pero también era necesario que un hombre cuidara de ella y de su hijo. Y Dios pensó en un hijo de la casa de David, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El ángel en sueños le dijo a José que no se creía digno de llevar a su casa la madre del Señor y arca de la nueva alianza, que no dudara en hacerlo, pues él habría de ponerle por nombre Jesús, ya que él salvaría a su pueblo de sus pecados. Disipados sus temores, José obedeció y llevó a su casa a María, su mujer, continuó. Fijaos lo que están diciendo, y esto es sumamente interesante. El arca de la nueva alianza lo equiparan a la Virgen María. Sí, es como el catolicismo adopta esto, ¿eh? El padre Mazarrasa alentó a pedirle a San José que nos enseñe a llevar a María con Jesús a nuestra casa, para que vivamos siempre para servirles a ellos, como hizo él. Interesante, ¿no? Pues quedaos ahora con lo que viene, porque va a ser la noticia que nos va a desentrañar ya definitivamente toda esta cuestión. ¿Recordáis lo que presentamos en esta serie de Puertas Dimensionales sobre Fátima? Y hablo de la Virgen de Fátima en concreto, esas apariciones. Pues atención a esto, porque mucha gente hemos ignorado esto por muchos años, ¿eh?
Y una vez más, acordaos de las palabras que os he dicho en las otras dos conferencias respecto a lo que aconteció, sí, pero lo que puede llegar a acontecer. ¿Habrá una repetición de la historia? De una historia satánica, de hecho. Atención a esto. San José también estuvo en el milagro del sol de Fátima y este es su significado. Era el año 1917, Fátima, Portugal. Atención. Sobre las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal, muchas personas deben haber oído hablar del milagro del sol de 1917, pero pocos conocen que San José también estuvo presente en la visión de Sor Lucía. La sierva de Dios y vidente de Fátima, Sor Lucía, describió la aparición en sus memorias. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Vaya sorpresa, ¿no? Mira por dónde en Fátima ya se muestra que no solo apareció la Virgen, sino además San José y con el niño, y haciendo un signo de la cruz como bendiciendo al mundo. Realmente es una aparición ¿de qué? Sí, como una Trinidad, ¿no? Tres se manifiestan en el cielo. Es impresionante, ¿eh? Y tanta gente hemos pensado siempre que ahí solo se apareció Fátima, que es lo que nos decían los relatos, pero es que resulta que también San José y el niño. Bueno, sigamos. Esto reitera la importancia del papel de San José dentro de la Iglesia. Dice tanto para nuestro mundo de hoy, es el gigante silencioso, el amigo olvidado que está constantemente presente, explicó Mike Wick, director ejecutivo del Institute of Religious Life, apostolado que promueve y apoya el crecimiento, desarrollo y renovación de la vida consagrada. Además, Wick dijo que la presencia de la Sagrada Familia en la última aparición de Fátima es un recordatorio oportuno de que la Iglesia debe ser la familia de Dios. San José, que es jefe de la Sagrada Familia, nos da una gran instrucción sobre el plan de Dios, añadió. Es sorprendente, ¿no? Jesús mostrándose como niño, porque no se mostró tal como fue al final, a una edad ya adulta. No, mostrándose como niño. ¿Sabéis? A mí todo esto me hizo pensar, cuando estuve haciendo conferencias en México, cuando una de las vecinas que se allegó al lugar donde hacíamos la conferencia, me contó cómo en una extraña manifestación ovni, las puertas de su ventana o balcón se abrieron y allí se aparecieron unos extraterrestres que llevaban una criatura en brazos y que le dijo que tomara esa criatura. Y eso creo que ya lo conté hace años en estos temas de puertas dimensionales. Y ella no quiso coger esa criatura. Pero cuando al final, después de insistir, le dejaron la criatura en la cama, ella dijo no, y cogieron esa criatura y se la llevaron. Esto es lo que ella misma me contó y que ella no tenía ninguna duda que le había acontecido. Y es más, otras personas me relataron relatos muy similares en ese mismo lugar. Da que pensar, ¿no? ¿Por qué una aparición con niño? Una aparición de cuidar al que sería el posible Mesías, pero ¿cómo puede ser? Son extraterrestres y resulta que hay una aparición de esto que consideran cuestión divina y también se muestra con un niño. La verdad es que todo esto no son casualidades. Satanás trabaja en un mismo proceder. Cambiará el sistema de personajes, pero en el fondo es lo mismo. Hay un niño en esa situación que debe ser cuidado. En ese caso era San José con María y está cuidando
al niño lo llevan con ellos. ¿Y en los extraterrestres qué era? Pues qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Pero mirad, aún hay más. En ese sentido, Monseñor Joseph Cirincione, estudioso por más de 40 años de las apariciones de Fátima, detalló en su libro San José, Fátima y Fatherhood, no sé qué es exactamente, del año 1989, que las apariciones definitivamente son un recordatorio de la importancia de la paternidad. Por tanto, al fin del tiempo vamos a poder ver algún tipo de aparición que vuelva a hacer insistencia en lo mismo. La paternidad de San José, como con todos los padres humanos, es el reflejo en una criatura de la paternidad de Dios Padre. La visión de San José y del niño Jesús bendiciendo al mundo, con María al lado del sol, que no ha dejado su lugar, es la seguridad de Dios de que, aunque el hombre pueda rechazarlo, Dios nunca rechazará al hombre, enfatizó. Imaginaos si vuelve a haber una aparición así, convencidos que Dios no rechazará al hombre, y por los sentidos la gente caerá de 4 patas. No es descartable, porque sabemos que habrá apariciones satánicas. Bueno, sigamos. Cuando la pacífica escena familiar es interrumpida por los giros del sol durante el milagro del sol, Monseñor Cirincione cree que se trata de un presagio siniestro de las consecuencias para el mundo, que seguramente se sentirán si la verdadera paternidad de Dios y el tradicional papel fuerte del padre de la familia son rechazados por la humanidad. Bueno, creo que nos lo está diciendo todo. Habrá una vuelta a la moral, ¿lo recordáis? Ahora estamos yendo al otro extremo, al desfase. Habrá otra vez una vuelta a la moral. ¿Tendrá que ver algo esto? ¿Tendrá que ver esto que la gente ni sabe, desconoce, pero que los que lo conocen, más los que lo vean de nuevo, se queden anonadados y entiendan ese papel de la familia y ese papel de la paternidad, que son los que van a servir para apoyar la ley dominical, para solucionar las familias, no solo de la Iglesia Católica, sino del mundo entero, la familia de la humanidad? No paran de mentalizarnos, un solo planeta, somos una sola familia, fraternidad, fratelli tutti. ¿Iremos por ahí? ¿Iremos por ese sendero? Tiempo al tiempo, pero ya hace poca gracia todo esto. Cuando la gente pueda ver ese tipo de apariciones milagrosas, ¿creéis que dirá que es mentira? ¿O se lo van a tragar como si verdaderamente proviniese del cielo, del trono de Dios todo esto? El milagro del sol representa no tanto una amenaza de males venideros, sino un presagio del destronamiento de Dios Padre y una indicación de las terribles consecuencias que seguirán, resaltó. Sí, ya lo veis. Eso que sucedió lo están enlazando a que la gente atea ya no quiere saber nada de Dios, o si cree en Dios lo cree de ese modo, y por tanto consecuencias terribles. El mundo está yendo por consecuencias terribles. Cada vez la gente cree en menos en lo que debe creer, ¿no? Pero fijaos si además vuelve a haber una aparición de este tipo donde ya se resalta que ya habría la desgracia total prácticamente, si no se cambia. Con lo cual la gente por temor, ¿qué haría? Creer. Y viendo lo que ve, o verá, creer otra vez. Dejará de haber ateos. Recordemos que dejará de haber ateos. Por algo será, ¿eh? Sí, claro, cuando Satanás venga haciéndose pasar por Cristo. Pero antes habrá apariciones de demonios. Está escrito. ¿Y en qué forma se van a aparecer? Pues bueno, puede ser una de estas cuestiones que estamos viendo ahora, también de nuevo, ¿eh? Y ya se sabe. Si aparece eso y la gente cree, pero siguen habiendo desgracias, ¿contra quién irán? Contra los que teóricamente hayan destronado
el sentir que esto es proveniente de Dios. A los que sean fieles al Señor, con un escrito está, y que no les va a colar este engaño satánico de manifestaciones extraordinarias. Pero para la gente van a ser los culpables de que todo acontezca. Y recordemos que Satanás, cuando aparezca, dirá que todo lo que está pasando de desgracias es por culpa de permitir que aún hayan seguidores del sábado, que sean fieles al Señor, pero que para Él dirán que son los falsos, y que el Padre castiga al mundo por culpa de ellos. ¿Tendrá que ver todo esto con algo que acontecerá en el futuro entonces? Da que pensar. Monseñor Cirincione explicó que la paternidad humana, como reflejo de la paternidad de Dios, fue diseñada para ser el pilar de la familia y que la desaparición de la estima por la paternidad ha llevado al colapso de ese pilar y a la desintegración de la familia. Solo señalando esto ya es para pensar una vez más en todo lo que he comentado ahora. Las familias ya veis cómo funcionan, ¿no? Paternidad humana y encima varonil, de eso cada vez menos. Bueno, pues si es el pilar de la familia la paternidad, ¿habrá algo que nos va a sorprender para que todo quiera volver a ser como antes y ese efecto péndulo va a estar de nuevo de lleno? En el siglo IX el Papa León XIII consagró el mes de octubre a la Virgen del Rosario, título con el que María se llamaría a sí misma en Fátima. Es curioso, que la Virgen ella a sí misma, allí donde se va apareciendo, dice, aquí me llamáis de Fátima, allí de no sé qué y allí de no sé cuánto. Qué cosas más tontas, ¿no? Y en su encíclica Quamquam Pluries, Devoción a San José de 1889, el Papa pidió que el pueblo cristiano invoque continuamente, con gran piedad y confianza, junto con la Madre de Dios, a su casto esposo San José. Debido a que era de gran importancia la devoción a San José, este Papa escribió y ofreció una oración al Santo Custodio para que fuera recitada después del Rosario durante el mes de octubre. ¿Y cuál es esa oración? Pues mirad, aquí tenéis la oración a San José del Papa León XIII. Y mirad qué llega a decir. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el auxilio de su Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio. Fijaos, tribulación e invocar a San José. Además, ¿para qué? Para el auxilio de la Virgen. Pero hay una tribulación. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Increíble, ¿eh? O sea, están en pleno error y corrupción y encima piden eso. Es que ya suena pitorreo, ¿eh? Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Fijaos, desde el cielo. ¿Habrá otra aparición desde el cielo? Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. ¿Y cómo nos van a declarar a nosotros? Enemigos. Porque seguiremos diciendo tal cual es la palabra de Dios. Y seguirán habiendo desgracias y seremos sus enemigos. ¿Y a quién van a invocar para solucionarlo todo? Ya lo estáis viendo, ¿eh? Y va asociado a toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Vaya oracioncita, vaya rezo. Pero bien,
todo esto que la gente puede decir, qué tonterías, ¿quién se cree esto? En el momento en que haya una aparición en los cielos, sea por tipo Blue Beam, por ese sistema que ya estuvimos hablando también, o sea auténticamente por manifestación satánica, que esa no va a fallar en nada, aquí todo el mundo va a creer en lo que va a ver, en lo que va a sentir, porque han desechado el escrito está de la palabra de Dios, y el mundo va a ser engañado con una facilidad asombrosa. Por eso quedarán tan pocos que quieran ser fieles a Dios en esos momentos, porque además la oposición va a ser brutal, como nunca en la historia. Pero mirad, ahora un repaso a esos momentos. Fijaos, era octubre de 1917, el día 15, cuando los periódicos aún estaban hablando de todo esto, cómo el sol bailaba en medio del día, allí en Fátima, y aparecían ya los tres niños, los tres pastorcillos, ¿no? Pero mirad, aún más fotografías, todos mirando hacia el cielo, y eran pocos. Bueno, aquí vemos fragmentos solo, mientras va explicando toda la historia. Ya veis, está todo en portugués. Mirad si hubo escritos. ¿Eran una, dos personas, tres, los que veían estas cosas que pasaban asombrosas? Pues ya veis, montones de gente, montones de gente. Ya sabéis que además las apariciones se iban repitiendo, y Sor Lucía y los niños veían a la Virgen, o eso decían. Da igual si había lluvia o no, se congregaban allí. Mirad qué multitudes, y todos mirando hacia arriba. Por eso hablaban que si todo esto era una hipnosis colectiva, o era una imaginación que uno decía y todos los demás se tragaban, y colectivamente y por la época, pues todos se creían que verdaderamente era cierto. Pero ya veis, las caras de devoción mirando hacia el cielo son, bueno, ya sobran las palabras, ¿no? Y mirad también aquí los tres niños, que es curioso, porque en las fotografías, fijaos que van con las manos como rezando. ¿De verdad pensáis que estaban así todo el día? ¿O es que es casualidad que siempre que hacían fotografía estaban con las manos así? ¿No será que les hacían posar también para la foto? Aquí es una de las pocas veces en que aparecen con las manos libres, pero fijaos, ¿qué lleva en la mano la niña de en medio? Un rosario, ¿eh? Evidentemente todo esto era para favorecer el culto a la Virgen en cuestión de milagros, y que todos quedarán prendados de ello. Mirad esta otra fotografía, los hacían posar siempre a los tres para que realmente estuvieran mostrando que a los niños se manifestó la Virgen, a la inocencia, a la ternura, y que les reveló unos secretos que después todo el mundo prácticamente ha conocido. ¿Veis? Una vez más, les hacían posar con las manos, y aquí ya veis los tres con rosarios. Bueno, algunos ya sabéis que dicen que Sor Lucía, que murió hace unos años atrás, que en verdad no era Sor Lucía, que era alguien que la había suplantado, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo están diciendo con muchísimos personajes, pero el hecho es que incluso hay gente que debate cuál era el secreto último de Fátima, que si es el que dijo oficialmente la Iglesia o era otro. Se dice de la conversión de Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, pues sigamos pendientes, porque más cosas veremos en el cielo seguro, y más fenómenos extraños que desde luego la gente se tragará como si proveniesen de Dios. Va a creer todo el mundo, pero va a creer al gran engaño. Y ese es el grave problema, porque la humanidad quedará hipnotizada por todo lo que va a ver, y va a arremeter contra el pueblo de Dios que sea fiel al sábado. Una vez más, todo esto debemos conocerlo, porque aconteció y acontecerá, y de qué modo, tan multiplicado, que nadie va a negar que lo que ve es cierto. ¿Cómo no van a ir contra el pueblo de Dios, que los considerará sus enemigos, porque seguirán declarando la palabra de Dios tal cual es, denunciando las artimañas de Satanás,
y mostrando a la gran ramera Babilonia, que seguirá dando de beber ese vino a todas las naciones, que no es otra cosa que lo peor para cautivarlos a todos. Y bueno, ¿y nosotros qué tendremos que hacer en todos esos momentos? Pues ya sabéis, o estamos unidos a Dios ahora de lleno, o cuando llegue ese momento, no va a quedar ni uno de nosotros con fe. Que Dios nos ayude, porque todo esto se está aproximando de lleno. Maranata 2031, pero antes van a suceder estas cosas. Preparémonos y advirtamos a la gente para que puedan reaccionar a tiempo cuando todo esto acontezca.